A esta hora inicia Al Punto con Andrea Guerrero. Arte, cultura, entrevistas, análisis y más. Al Punto con Andrea Guerrero. Un programa nacional con producción global. Al Punto con Andrea Guerrero. Bienvenidos a casa. Buenas noches, altagracianos, República Dominicana, ciudadanos del mundo. Desde ahora y hasta las 9, quien les habla, Andrea Guerrero, estará con ustedes y le llevaremos informaciones muy importantes. Como siempre, nosotros damos las más infinitas gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí, llegar a ustedes, poder estar hasta en esta parte del mundo. Somos más que privilegiados, ese Dios todopoderoso que ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Ustedes que están ahí en sus hogares y que nos siguen a través de Bloom en su canal 8, Aster en su canal 8, a través de las diferentes redes sociales y en los diferentes puntos del planeta a través de www.bellavision8.com. Hoy, como siempre, con nuestro invitado especial desde, esta vez, no desde la hermana nación Venezuela, sino desde Portugal, porque Dylan Pereira está en estos momentos ahora desde Portugal. Y obviamente con él tenemos temas muy interesantes que tratar, porque el mundo, los ojos del mundo, Dylan, están puestos en Ucrania, lo que está ocurriendo allí en esta parte del mundo, pero obviamente te voy a dar la oportunidad de que saludes a estos oyentes, a estos televidentes, a estos seguidores que nosotros tenemos. Adelante, Dylan. Buenas noches, Andrea, para ti y para toda la audiencia que fielmente sigue nuestros análisis, nuestras tertulias sobre el tema internacional, la política internacional, como bien lo dices, Andrea, y particularmente aquí desde Europa, pues seguimos con gran preocupación lo que sucede en el este de Ucrania y este aumento en las tensiones geopolíticas que sin lugar a dudas encarnan el deterioro de las relaciones ruso-occidentales que hemos percibido desde hace muchos años, pero que en este momento se encuentra en un punto de suma gravedad y que pone incluso en riesgo la paz y la seguridad internacional tan endeble, pero al menos aquel orden internacional que conocíamos en este momento pues parece pender de un hilo. Así es. Mira, Dylan, y todo conflicto, toda situación tiene un inicio, y todo esto inició en el 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, lo que le trajo muchísimas consecuencias, bloqueos, sanciones de parte de Estados Unidos, por un lado, de parte de la Unión Europea, por otro, pero sin dejar de mencionar la cantidad de cosas que ha ocurrido y la OTAN rodeando, se podría decir, a Rusia, y obviamente Rusia ha respondido. Entonces, ahora tenemos una situación de una posible invasión a Ucrania. Vamos a hablar un poquito desde el principio, vámonos a ir desde el principio para que nosotros vayamos viendo paso a paso, porque vamos a tratar de darle seguimiento día a día, minuto a minuto, a este conflicto que hay en este espacio del mundo. Adelante, Dylan. Así es, Andrea. Pues realmente interesante que incluso más allá del año 2014, cuando sucede esta anexión de Crimea a Rusia, que fue visto por Occidente como una invasión, como una agresión, como una violación al derecho internacional, como una anexión forzada y un intento de redibujar las fronteras europeas por la fuerza, mientras que Moscú pues lo veía como un acto soberano. Moscú defiende que la anexión de Crimea en 2014 fue fruto de un referéndum que ratificaba pues el derecho de autodeterminación de los pueblos, de aquella población prorrusa que vive en el sur de Crimea y que incluso pues tiene bastiones en otras partes de las fronteras con Rusia, entre Ucrania y Rusia, particularmente en lo que conocemos como la región del Donbass. Sin embargo, Andrea, sí, es interesante referirnos a que la relación entre Rusia y Ucrania data desde la época medieval.
ha sido una relación muy compleja en lo cultural, en lo político, en lo económico, porque para Ucrania, para los rusos y para los bielorrusos, Ucrania, en particular su capital, Kiev, era una suerte de cuna de civilización rusa. La fe ortodoxa incluso que une a este lado del mundo tiene gran parte de su fuente, inspiración y trascendencia en Kiev, en Ucrania. Así que incluso dentro de lo que significó la dinámica de la Unión Soviética, Ucrania era uno de los países más importantes, una de las repúblicas soviéticas más significativas y de mayor interés para Moscú, por diversas razones, tanto geopolíticas como geoeconómicas y geoestratégicas. No solamente es una de las repúblicas o exrepúblicas soviéticas con mayor capacidad de recursos naturales, sino también con una posición geoestratégica privilegiada que hace la suerte de puente y de estado tapón entre la Unión Europea, entre el continente europeo y Eurasia, en particular con los rusos. Esto pues ha colocado a Ucrania en sus relaciones con Rusia en un momento pues de cierta inestabilidad, particularmente en los últimos años. Desde que hace el colapso geopolítico que significó la caída de la URSS aquel 25 de diciembre del 91 con pues la dimisión de Mikhail Gorbachev como secretario general de la URSS, que fue un descalabro geopolítico de los más importantes que ha existido en la historia contemporánea, pues para muchos ciudadanos rusos y muchos altos jerarcas del gobierno y de la política del Kremlin, una Ucrania independiente, soberana. Mira, haciéndote un paréntesis en esa parte, sin sacarte de contexto, que es un tema que nosotros debemos tratar también, porque más adelante, porque fíjate en lo que ocurrió en ese momento, cómo dejó lo que ocurrió después del colapso del colapso de la URSS, el ascenso de Boris Yeltsin, la renuncia de Boris Yeltsin y cómo estaba Rusia cuando Putin asume el poder. O sea, de eso vamos a hablar porque también es una parte muy importante. Continúa. Correcto, Andrea. Y gracias por mencionar a Yeltsin porque hay una hipótesis que manejamos algunos, que el temor de Boris Yeltsin, de ver en Kiev una fuerza soberana, de ver en Ucrania un país independiente, que de alguna u otra forma sus ciudadanos siempre han rozado o han coqueteado con una mayor cercanía proeuropea. De hecho, para muchos historiadores, la parte más europeizada de Rusia se la debe a Ucrania por la cercanía de los lazos culturales y políticos que existían incluso desde el siglo XVIII. Y esto nos hace pensar que para muchos rusos una independencia total y absoluta de Ucrania nunca fue vista con buenos ojos. Para incluso no solamente se tendía o fue una política casi de Estado del Kremlin de preservar en Ucrania y en otros países que formaron en su momento la Unión Soviética una zona de influencia, una suerte de espacio vital. Esta teoría geopolítica alemana que necesita pues estos bastiones de poder e influencia hegemónica por parte del Kremlin. Nunca lo ha abandonado. Y hemos visto que incluso en tiempos de Putin ha sido una política consecuente del Kremlin de manejar estabilidad y continuidad en muchos de estos países. Lo vimos hace poco en las protestas en Bielorrusia, con un espaldarazo gigantesco de Vladimir Putin al presidente Lukashenko contra los manifestantes prodemócratas, proeuropeístas. En el caso de Bielorrusia, lo vimos hace apenas unas semanas en Kazajistán, cuando Putin pues, envió incluso soldados a apoyar al gobierno de Tokayev. Y esto, nos comentamos estos escenarios para contextualizar un poco lo incómodo que puede llegar a resultar Ucrania en este momento para Rusia por varios motivos. Y uno en particular es ese nacionalismo independentista que ha nacido en Ucrania, que llevó en su momento, en el año 2013, a derrocar al dictador Yanukovych en lo que se conoció como el Euromaidan o la revolución de la dignidad para los ucranianos, que era una suerte de hito en el rompimiento y absoluta distancia en las relaciones entre los ucranianos, sobre todo los más jóvenes, los estudiantes ucranianos que creen en la Unión Europea, quieren estar en la Unión Europea, creen en la democracia, creen en la alternabilidad democrática del poder y que se oponen a un tutelaje de Rusia, de su política interna. Este requebrajamiento que hubo en las relaciones con el precedente del derrocamiento de Yanukovych es lo que nos sitúa un poco en este momento en un país que sigue apostando por esa vía, que se acerca a Occidente cada vez más y que incluso hoy, como comentabas, quiere formar parte de la OTAN. Mira, vamos a ir, lo que tú dices es amplísimo. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos.
con ese mismo tema. Adelante, señor director. En breve regresamos. El mejor descanso en el Caribe te lo ofrecemos desde la República Dominicana, en el lugar más exclusivo, Playa Palmeras Royal Beach Resort. Es el más lujoso y hermoso resort directamente en la playa, ubicado en el exclusivo Ubero Alto, Punta Cana. Playa Palmeras Royal Beach Resort, el complejo turístico por excelencia. Lujosos apartamentos para el disfrute y privacidad de toda la familia, con villas disponibles para tu mejor estancia. La más moderna plaza de todo el área, porque somos Ciudad Neón, el más impresionante espectáculo de luces en las noches. Ven y disfruta de todo incluido en un solo lugar. Playa Palmeras Royal Beach Resort, gimnasio, carros de golf, el más amplio y completo supermercado y todo para disfrutar. Reservaciones al 829-577-8347 con Mayra Luna. Playa Palmeras Royal Beach Resort, todo en un solo lugar. Villasol, los expertos en fabricación de productos orgánicos basado en el aceite de coco. La calidad en cada uno de nuestros productos está garantizada porque somos quienes elaboramos, envasamos y comercializamos aceite de coco virgen crudo, además del prensado en frío 100% natural. Villasol, tu industria de productos orgánicos. Ven y disfruta de la exhibición de los productos en nuestra galería orgánica, donde vivirás una experiencia única y familiar, con un servicio personalizado. Estamos ubicados en el mismo trayecto del Sol, en la carretera Higüey La Otra Banda, kilómetro 4. Contacto 809-297-0098 y el 809-551-1996. Villasol, tu industria de productos orgánicos 100% natural. Continuamos con Continuamos en este su espacio estelar de la noche, Al Punto, con Andrea Guerrero. Hoy tenemos un tema muy importante, lo que está ocurriendo en Ucrania en este preciso momento, con un experto en geopolítica, Dylan Pereira. Esta vez no desde Venezuela, sino desde Portugal. Estás más cerca del conflicto que desde Venezuela, ¿verdad? Así es. Mira, Dylan, ¿no será que Ucrania está aprovechando todo este escenario, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de la OTAN, el apoyo de la Unión Europea? Son muchos frentes que tiene Rusia en estos momentos. Verdaderamente el mundo lo está mirando, pero no está Ucrania pretendiendo, o mejor dicho, las personas que dirigen Ucrania, me atrevería a decir, pescando en río revuelto. Es un tema de una manera u otra, forzando a Rusia a tomar una decisión que tal vez hemos visto muchas entrevistas que ha dado el presidente Putin, donde él dice, no queremos invadir, pero tenemos el derecho a proteger nuestras fronteras. Si nos vemos rodeados de la OTAN, pues obviamente tenemos que proteger nuestras fronteras. ¿Qué tú opinas? Así es, Andrea, es un tema absolutamente delicado, porque son muchas las variables implícitas, como lo había mencionado. Hay una infinidad de actores en este momento, todas las potencias internacionales están involucradas en este momento en el aumento de las tensiones en el este de Ucrania. Ucrania es un eslabón
lamentablemente, de una guerra fría que parece intentar o insinúa volver a resurgir. Es el momento quizás más crítico para la seguridad del continente europeo desde finales de la Guerra Fría. Eso incluso lo ha dicho el ministro, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, que Europa está en un momento crítico en la historia de su seguridad. Y lo que sí estamos viendo es un intento de reconfiguración de la arquitectura de la seguridad internacional, de este orden mundial que está cada vez más caótico. En el caso de Rusia, estamos viendo una suerte de coletazo de ese enfrentamiento entre el extinto ya Pacto de Varsovia, que recordemos que fue la unión militar que auspició pues, la Unión Soviética, lo que llamó en su momento el primer ministro británico, el demócrata, el primer ministro británico, Winston Churchill, la cortina de hierro. La cortina de hierro, que era de una forma u otra el pacto militar que hacía frente o de una forma u otra combatía lo que significó el Tratado de Washington en la fundación de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Dos grandes bloques geopolíticos a ambos lados del Atlántico que se ha expandido incluso hacia el Pacífico y que redibuja pues este balance y desbalance de fuerzas militares en el terreno. Hemos visto coletazos de este enfrentamiento en el siglo XXI, pero nunca a la escala en la que podríamos ver o estar presenciando en los próximos días en Ucrania. Si bien, y hago un paréntesis, el presidente Vladimir Putin ha insinuado, incluso el ministro de Exteriores, el Sergei Lavrov, ha insinuado y declarado que Occidente se encuentra inmerso en una histeria colectiva. Las acciones que hemos visto de movilización de casi 150,000 efectivos en este momento rusos en la frontera con Ucrania, pues demuestra, o de una forma u otra, quizás quita un poco legitimidad a las declaraciones del Kremlin en esta materia. Sin embargo, no podemos desvirtuar lo siguiente. La OTAN, como organización, e incluso su secretario general lo ha declarado en medios de comunicación en los días recientes, se siente en su derecho soberano de una política de puertas abiertas. Desde su fundación, con apenas 8 miembros, hoy son más de 30 miembros de la OTAN. Se ha habido anexiones consecutivas. Incluso en primer momento, en 1949, cuando se anexó Ucrania. Dylan, déjame hacer un paréntesis ahí. Mira, una de las cosas que más reclama Vladimir Putin es que es una forma de impedir que Ucrania sea parte de la OTAN. Pero bien tú lo estás diciendo, la OTAN tiene su política de puertas abiertas. Entonces, Rusia, para una de las condiciones que le pone Rusia a la OTAN es precisamente eso, que Ucrania no sea parte. Ucrania y Georgia y Ucrania no sean parte de la OTAN, pero es que todo organismo internacional, porque como te digo una cosa, también te digo la otra. El derecho internacional y bueno, todas las organizaciones tienen derecho a su autodeterminación. Totalmente, y de hecho, Andrea, es una de las condiciones en las que Moscú parece no estar dispuesto a ceder, es que se firme, se deje por escrito el veto a que países como Ucrania o Georgia se anexen a la OTAN. Porque Moscú ve un riesgo inminente en sus fronteras y se siente, como tú lo has dicho, Andrea, cercado por la OTAN. Ya en este momento la OTAN hace frontera con Rusia desde el Báltico, con la anexión de Estonia y Lituania y Letonia a la OTAN, y llega hasta Rumania. Y claro, está esta suerte de Estado tapón, Ucrania, que en tiempos de Yanukovych era pro-ruso, era del partido, lo que se llamó en su momento el Partido de las Regiones, que era básicamente una filial de la política de Moscú, eso es innegable, y que precisamente en el año 2013, cuando el presidente Yanukovych da un espaldarazo al Kremlin y va en contra de la promesa que había hecho a su población de acercarse a la Unión Europea, de firmar un convenio de libre comercio con la Unión Europea, dando un poco respuesta a esta demanda de democratización del sistema, de apertura del pueblo ucraniano, que es una variable que el Kremlin quizás nunca lo esperó. En mi perspectiva, parece este sentimiento de nacionalismo tan intenso que viven los ucranianos. Y lo estamos viendo en este momento, Andrea. La población total civil se está apoyando a sus fuerzas armadas ucranianas, apoya el respaldo de Occidente, se están entrenando en cuidados de emergencia, de medicina, de guerra, se están entrenando para defender sus casas, sus ciudades. Hay un gran movimiento nacionalista que es quizá una de las variables más complicadas de la ecuación.
Y Ucrania, al mismo tiempo, lo ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, en su derecho soberano como país soberano Claro. y como firmante de diversos tratados internacionales, incluidos la Carta de las Naciones Unidas, pues tiene el derecho a anexarse a acciones y a organizaciones Obviamente. y organismos como es la OTAN. Claro, a lo que pasa, e incluso al quien es el embajador de Ucrania en Londres, se le salió espontáneamente la posibilidad de que Ucrania pudiese detener sus aspiraciones de ingresar a la OTAN para evitar una guerra en el momento. Sin embargo, ya Kiev ha desmentido. Para Ucrania, para el presidente Volodymyr Zelensky y su gobierno, la prioridad máxima en este momento es el ingreso de Ucrania a la OTAN, que lo consideran un paso vital para salvaguardar sus fronteras, su integridad territorial e incluso el ingreso a la Unión Europea. Mira, y eso tiene nombre y apellido y está ahí plasmado en lo que son los estatutos de la OTAN. En su artículo 5 dice que cualquier país miembro que sea atacado, pues los demás tienen la obligación de responder. Y eso es una forma de Ucrania, como bien tú lo dices, sentirse respaldado, tener ese respaldo, porque así como ocurrió en el 2014 que anexó Rusia a Crimea, pues obviamente puede invadir a Ucrania, pero hay otra parte importante también. Y eso, para que vayamos a una pausa, para que lo vayas más o menos articulando, bien tú decías cómo la OTAN se ha extendido por todos esos países que bordean a Rusia. Entonces, obviamente, la OTAN tiene su derecho, pero como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, tú estás rodeando mi frontera, que es el caso de Rusia. Entonces, el mundo occidente pretende que Rusia no cuide esas fronteras. Obviamente tiene que desplegar su ejército cuidando su frontera. Vamos a la pausa y retornamos en breve, Dylan. En breve regresamos. Higüey, una ciudad hermosa con gente buena que ama a su pueblo, que sonríe, que lucha cada día por una ciudad mejor. Gente que confía, gente que emprende, gente que trabaja día a día para llevar el pan a su mesa. Y así, construir con sus manos un mañana mejor. Desde ya hace un año, Higüey camina con pasos de gigantes. El pueblo decidió cambiar de rumbo y avanzar hacia el progreso, hacia la solidaridad, hacia la modernización, porque hemos demostrado que somos fuertes. Desde donde sale el sol, cada día recibimos un nuevo amanecer, lleno de esperanzas, lleno de entusiasmo y hasta muy tarde, porque a pesar de todo, Higüey no se detiene y sigue confiando y trabajando juntos, porque estamos claros de que vamos en la dirección correcta. Un Higüey mejor es el sueño de todos los que amamos. Continuamos con Bueno, nosotros continuamos con este tema que es tan importante para el mundo y que Dylan lo maneja tan bien porque conoce todos esos engranajes que tiene la geopolítica mundial. Y verdaderamente que es para nosotros más que un honor poder compartir todos estos conocimientos que Dylan tiene y poder llevarlo al mundo, que en los ojos del mundo están puestos en estos momentos en Ucrania. Antes de irnos a la pausa, Dylan, te dejaba ahí en la mesa la situación que vive Rusia. Como bien tú decías, todos estos países que bordean a Rusia, que son parte de la OTAN y que obviamente, como bien te decía, el artículo 5 de estos estamentos que rigen a la OTAN, dice que cualquier país que sea aliado, que sea atacado, los demás miembros tienen la responsabilidad de atacar también. Y bueno, obviamente, Ucrania quiere protegerse, pero Rusia también necesita proteger sus fronteras. ¿Qué opinas tú
al respecto de todo esto que está ocurriendo? Porque debo decirte, Dylan, que una de las consecuencias que le trajo a Rusia la anexión a Crimea, lo primero fue que fue expulsado del G8. Ya el G8 no existe, sino el G7, porque ya Rusia no pertenece. Y todas las sanciones que vinieron, a ver, Dylan, en esa parte. Correcto, Andrea. Y has introducido una variable muy interesante que es la variable económica. Cuando vemos estas incursiones militares rusas, no son las primeras. Hay que quizás aclarar esto y hacer una suerte de subrayo de esta situación. Para la Unión Europea ha sido muy delicada algunas incursiones militares por parte de las tropas rusas en años previos, incluso al 2014, cuando se anexa Crimea a la Federación. Vimos movimientos militares en Georgia, vimos movimientos militares en Moldavia, vimos movimientos militares en Ucrania, y esto incluso le costó a la Unión Europea críticas muy sustanciales por parte de algunos disidentes de las políticas que tomó Bruselas en ese momento respecto a estas incursiones militares. Para la mayor parte de los ciudadanos europeos, incluso algunos movimientos políticos a nivel internacional e incluso hasta dentro de Estados Unidos, las consecuencias a las que fue sometida Rusia por lo que sucedió en 2014 en Crimea fueron insuficientes y nada aleccionadoras. Esto ha sido una premisa que ha tenido que barajar la política interna europea en los últimos años. Pero en este momento hay una suerte de cohesión o un grito unísono de toda la comunidad internacional occidental. Lo hemos visto desde París, desde Londres, desde Kiev, desde Washington, desde Bruselas, una posición cohesionada. Si Rusia intenta violar las fronteras de Ucrania o realiza una incursión masiva a gran escala militar en territorio ucraniano, habrá consecuencias directas, precisas y a gran escala. Esto es un mensaje que se ha repetido. La multitud de cumbres internacionales que hemos visto en los últimos días, la multitud de ese desenfreno diplomático que hemos visto en las últimas semanas, reuniones entre jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores. Kiev, la capital de Ucrania, ha sido una pasarela de jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Exteriores, evitando la guerra, buscando la paz. Y esto nos hace también ver, Andrea, en la fuerza y el poder geopolítico de Rusia, que sigue vigente, que no ha perdido su posición en el escenario internacional, que además se alía y cohesionadamente con un gran aliado internacional, una gran potencia como lo es China. Fue muy significativo y a mí me pareció realmente importante destacar que en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, el primer mandatario que recibe el presidente Xi Jinping fue Vladimir Putin. Y vimos una posición, una rueda de prensa conjunta absolutamente amena, donde vimos el respaldarazo de Beijing a Moscú en su política de Estado. Absolutamente. Dylan, eso es un mensaje. Muy definitivamente, claro. Definitivamente. Y haciendo un paréntesis ahí, en eso que tú dices, mira, todas las situaciones económicas que pudo traer la anexión a Crimea a Rusia y que mostró la grandeza, empezó ahí mostrando la grandeza de Putin, porque ¿qué hizo? Bueno, proteger su economía interna, su producción nacional, elevar su producción nacional para cubrirse con todas esas sanciones que tenía y mantuvo su economía. Y de hecho eso es un punto, disculpa, si me permites hacer un paréntesis allí, y eso es un punto que está sobre la mesa. Occidente, el arma que más ha mostrado Occidente a Moscú y la mayor amenaza que tiene Occidente en este momento hacia Rusia, si incursione militarmente, si sucede una invasión en Ucrania, son las sanciones financieras internacionales a gran escala. Sin embargo, como bien has dicho, Andrea, Rusia ha demostrado al mundo la capacidad de sortear esas sanciones económicas que fueron impuestas después de la anexión de Crimea. Particularmente, incluso las sanciones de Londres, que fueron las que más afectó, y es muy interesante mencionar esto. Reino Unido en este conflicto es vital, porque gran parte del poderío de los que son denominados por la prensa internacional como los oligarcas rusos, pues tienen grandes intereses económicos en Londres. Y estas sanciones internacionales de Londres sí afectaron a gran parte de la jerarquía del gobierno ruso. Sin embargo, hoy la amenaza concreta de Bruselas, como representante de la Unión Europea y de Washington, es que estaremos ante las madres de todas las sanciones, incluida la capacidad de excluir a Rusia del sistema financiero SWIFT. El sistema financiero SWIFT, pues, es el código
estándar que manejan todas las transacciones internacionales en dólares y euros. En este momento Rusia tiene participación y hace vida financiera con más de 115 bancos, por ejemplo, en la Unión Europea. Bloquear y excluir a Rusia de todo este ajedrez y tablero financiero internacional puede ser realmente significativo y tener un impacto en su economía. Esto es innegable. Sin embargo, Moscú está blindado en algunos aspectos. Moscú tiene en su aliado más cercano China. La mayor parte de las exportaciones rusas y China, pues hay una balanza comercial positiva que crece año tras año. Además, tiene un banco central en Moscú con más de 600 mil millones de dólares en reservas internacionales que le da un cierto respiro a la economía rusa en los próximos años, a pesar de las sanciones internacionales que puede aplicar Moscú. Sin embargo, hay mayores factores que esto. Hay una cantidad de tecnología que importa permanentemente Rusia de Europa y de Estados Unidos, que en el corto y mediano plazo podría ser insustituible para Rusia, por mencionar algunos ejemplos. Y también está la variable energética. La mayor relación comercial que mantiene en este momento Rusia con la Unión Europea son las exportaciones de gas natural ruso hacia Europa. Europa depende, Andrea, en más de un 53% de todo el gas que se consume aquí en Europa, del gas ruso. Si bien incluso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que están barajando la posibilidad de renegociar suministros con otros socios, que podrían ser Argelia, que podrían ser Noruega, no tienen las capacidades operativas para sustituir la inmensa cantidad de gas que surte Rusia a Europa. Y esto pondría a la seguridad energética europea en situación de jaque. Porque en lo inmediato, si bien podría renegociar con Qatar, si bien podría encontrar algunos proveedores en Estados Unidos, al menos los costos se dispararían. Y esto es algo que en un momento de transición pandémica, donde las economías poco a poco intentan superar la recesión económica que nos dejó la pandemia, es algo que Europa no se le puede permitir. Así que quizás vemos aquí en la Unión Europea uno de los enclaves más frágiles en esta situación, tanto en materia de seguridad táctica como en materia de seguridad energética y económica. Esto es un tema muy interesante, muy importante, porque está ocurriendo precisamente en estos momentos. Tú estás en este preciso momento en Portugal, estás bastante cerca del posible conflicto que pueda ocurrir allá en esa parte tan importante de Europa. Y lo cierto es que todos, aún nosotros acá en República Dominicana, que estamos muy lejos, pero el mundo tendría consecuencias nefastas si ocurre algún conflicto armado bélico, porque no podemos olvidar que hay potencias nucleares. Muchos de esos países son potencias nucleares y imagínate tú que puedan hacer uso de esos recursos que dañarían mucho, no solamente a la clase viviente, a los humanos, sino a nuestro medio ambiente que, dicho sea de paso, ya está muy lesionado. Vamos a ir a otra pausa y ya luego, en esta parte final, pues con otros tópicos muy interesantes de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Regresamos en breve. Adelante, señor director. En breve regresamos. Pick and Drink, vinos y licores, tu tienda de bebidas alcohólicas donde encontrarás las más exquisitas y variadas opciones, con un servicio de primera, lo que nos diferencia de los demás. Ponemos a tu disposición un gran surtido en cervezas de marcas internacionales, nuestra amplia gama de vinos y mucho más. Pick and Drink, vinos y licores. Estamos ubicados en la avenida Betilio Alfao Durán 138, antigua avenida Libertad, al lado de Kiro Supply. Contacto 809-795-0704, con horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. En Higüey, tu tienda de bebidas y licores, solo hay una. Pick and Drink.
Porque la naturaleza es única, Higüey Eco Store, tu tienda de consumo responsable. Somos una marca enfocada en la fabricación y venta de productos al granel, promoviendo el consumo responsable y sostenible. Higüey Eco Store. Nos caracterizamos por ofrecerte productos ecológicos e hipoalergénicos, formulados a base de aceites, extractos y esencias naturales. Prestigiosas entidades nos certifican. Te ofrecemos servicios de rellenados, evitando que los envases plásticos vayan a parar al medio ambiente. Higüey Eco Store, tu tienda de consumo responsable. Estamos ubicados en la avenida José Audilio Santana, número 2, frente a la parada La Milagrosa. Contacto 829-651-9006, con las más finas atenciones de su propietaria, Jessica Reyes. Si piensas en tu medio ambiente, solo hay un lugar: Higüey Eco Store, tu tienda de consumo responsable. El mejor descanso en el Caribe te lo ofrecemos desde la República Dominicana, en el lugar más exclusivo, Playa Palmeras Royal Beach Resort. Es el más lujoso y hermoso resort directamente en la playa, ubicado en el exclusivo Ubero Alto, Punta Cana. Playa Palmera Royal Beach Resort, el complejo turístico por excelencia. Lujosos apartamentos para el disfrute y privacidad de toda la familia, con villas disponibles para tu mejor estancia. La más moderna plaza de todo el área, porque somos Ciudad Neón, el más impresionante espectáculo de luces en las noches. Ven y disfruta de todo incluido en un solo lugar. Playa Palmeras Royal Beach Resort, gimnasio, carros de golf, el más amplio y completo supermercado y todo para disfrutar. Reservaciones al 829-577-8347 con Mayra Luna. Playa Palmeras Royal Beach Resort, todo en un solo lugar. Villasol, los expertos en fabricación de productos orgánicos basado en el aceite de coco. La calidad en cada uno de nuestros productos está garantizada porque somos quienes elaboramos, envasamos y comercializamos aceite de coco virgen crudo, además del prensado en frío 100% natural. Villasol, tu industria de productos orgánicos. Ven y disfruta de la exhibición de los productos en nuestra galería orgánica, donde vivirás una experiencia única y familiar, con un servicio personalizado. Estamos ubicados en el mismo trayecto del Sol, en la carretera Higüey La Otra Banda, kilómetro 4. Contacto 809-297-0098 y el 809-551-1996. Villasol, tu industria de productos orgánicos 100% natural. Continuamos con Continuamos en este su espacio estelar de la noche, hoy con un tema, hoy y por muchos días hasta que cese el conflicto, porque nosotros no esperamos la guerra, esperamos que cese el conflicto, y por esa razón el canciller de Alemania está en estos momentos en Ucrania, y ya en las próximas horas también va a Rusia. Vamos a hablar sobre esta parte y otros mandatarios que se han mantenido atentos, tanto con Ucrania, con Rusia,
Han habido de verdad que esto ha sido un desequilibrio en la geopolítica mundial. Adelante, adelante, Dylan. Así es, Andrea. Y me gustaría quizás analizar este particular bajo la premisa que una invasión exitosa a gran escala por parte de Rusia a Ucrania sentaría un precedente absolutamente peligroso de desestabilización y de descontrol del orden internacional que no propicia un clima de paz y seguridad mundial como el que lucha Naciones Unidas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto en Ucrania a gran escala podría derivar, lamentablemente, Andrea, en una guerra mundial. Y no quería dejar pasar por alto la variable nuclear que bien me comentaste el bloque anterior, que es realmente una cuestión de existencial para la humanidad. En este momento, la mayor parte de las olijas nucleares y las cabezas nucleares las concentra Rusia y Estados Unidos. Más de un 90% de las capacidades nucleares bélicas están en estos dos países, que tienen capacidad de destruir el planeta 7 veces, destruir a la humanidad. Y me permito recordar a Albert Einstein, que decía, cuando le preguntaban o lo cuestionaban si habría una tercera guerra mundial, pues muy acertadamente dijo que no tenía capacidad de predecir si habría o no una tercera guerra mundial. Lo cierto es que con la bomba atómica, una cuarta sería con piedras y palos, porque toda la civilización que conocemos podría desaparecer. Así que allí vemos un poco el epicentro y el bloque neurálgico de la importancia del triunfo de la diplomacia en esta cuestión. Y allí me remito a la visita que ha realizado y que está realizando en este momento el canciller alemán Olaf Scholz, recién electo, a Ucrania, en un símbolo y una demostración de espaldarazo a las políticas occidentales en torno a Ucrania. Vimos que Olaf Scholz estuvo reunido hace unos días con Joe Biden en la Casa Blanca. La posición alemana ha sido muy criticada porque es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha enviado cargamentos de armas y de capacidades militares a apoyar las fuerzas militares y las fuerzas armadas ucranianas. Reino Unido ha enviado tropas a Polonia, Reino Unido ha enviado tropas a Ucrania, Estados Unidos ha enviado más de 90 toneladas de equipamiento militar para reforzar las capacidades del ejército ucraniano. En Bruselas, como Unión Europea, pues ha enviado un aporte económico significativo para reforzar las capacidades de seguridad de Ucrania, y ha sido muy cuestionada la posición de Alemania, porque también está implícito en el caso de Alemania una variable económica y energética, que es el gaseoducto Nord Stream 2, un gaseoducto que se está construyendo en este momento directamente desde Rusia, que pasaría por el mar Báltico sin pasar por Ucrania hasta Alemania, y que surtiría al país de gas natural sin tener que depender de terceros. Pero esto es uno de los temas que Joe Biden ha dicho claramente en la Casa Blanca, que si Putin se atreve a cruzar las fronteras ucranianas, este proyecto se quedaría abajo. Y en esto, mencionamos todo esto, Andrea, porque ha sido realmente un frenesí diplomático lo que hemos visto. El presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, ha intentado ser la cara de la diplomacia europea. Conversó por más de 5 horas con Vladimir Putin. Y cuando salió de la reunión, pues Macron se veía bastante satisfecho con los resultados. Incluso había declarado el Elysée, el Palacio Presidencial francés, que Putin se habría comprometido a una desescalada de las tensiones, cosa que horas después el Kremlin había desmentido, desmintió abiertamente que esto hubiese sido un triunfo. Así que, ¿qué ganó Macron? Macron ganó tiempo. ¿Qué está haciendo Olaf Scholz en este momento en Ucrania? ¿Y qué probablemente hará mañana en Rusia? Ganar tiempo. En este momento, los esfuerzos de la comunidad internacional están focalizados en ganar tiempo, que no suceda algo, un hecho sobrevenido, un breakpoint que rompa el celofán y que coloque la situación en el este de Ucrania en un suceso irreversible. La guerra es lo que se quiere evitar. El Papa Francisco lo ha dicho claramente. Una guerra es absurda, siempre ha sido absurda y será absurda. Sumir al planeta, Andrea, en un caos como significaría una guerra a gran escala en el este de Ucrania, con enfrentamiento de potencias nucleares, con la lucha enardecida en lo financiero, en lo político, en lo social, en lo económico, es algo realmente absurdo. Por eso es importante que apostemos al diálogo, que apostemos al triunfo de la diplomacia, y que esta gira internacional en la que se han embarcado líderes mundiales como Macron, como el secretario de Estado Antony Blinken, incluso con la participación de Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov, rinda frutos y se pueda conseguir pactos que eviten pues un aumento mayor de la escalada de las tensiones. Claro, esto requiere, Andrea, también de un hecho significativo, de una demostración tangible por parte de Rusia de disminuir las escalas. Quizás hay una luz de esperanza, o al menos eso lo vemos, que ha sido el anuncio del Ministerio de Defensa ruso, que los ejercicios militares conjuntos que están llevando en este momento con Bielorrusia están por terminar.
Así que podrían ser las primeras señales de una desescalada, que es lo que todos De bajar aspiramos. un poco la tensión, Dylan, Así ciertamente. es. Nosotros apostamos al diálogo, nosotros apostamos a la paz y como bien tú dices, una guerra a gran escala. Asimismo, caería la economía mundial a gran escala, sin precedentes realmente, y esto que todavía no nos recuperamos, las economías de nuestros países aún Así no es. se recuperan de esta debacle que nos ha dejado y que tenemos y que estamos viviendo con la COVID-19. Bueno, pues ya no hay tiempo para más, pero nosotros estaremos en sesión permanente, Dylan, dando las informaciones, haciendo el análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Para nosotros, Dylan Pereira, desde Portugal, Andrea Guerrero, desde la República Dominicana, para nosotros es más que un honor, un gran placer poder llegar a todos los hogares de nuestros países, porque debemos estar debidamente informados, porque lo que pueda ocurrir en Ucrania va a repercutir en la República Dominicana, en Venezuela, Así en es. Portugal y en todos nuestros países de América Latina, de Europa, Asia, África, en todos los lados en el mundo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios bendiga nuestras naciones y que le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen la decisión correcta. Muchísimas gracias. Feliz noche.